Hola, bienvenidos a la lección número 6 en materia Tecnología de Información y Conocimiento. El día de hoy comenzaremos a ver Excel. En esta lección se revisará el programa de Excel que permite realizar hojas de cálculo. Para esto se conocerán elementos y funciones básicas como manejar datos numéricos, aplicar fórmulas, gráficas, entre otros. En Excel, los documentos que se crean son llamados libros de trabajo. En cada libro de trabajo se ubican las hojas de cálculo y donde se pueden agregar una hoja o más. Cabe aclarar que estas son independientes unas de otras. Las celdas se identifican con la letra y número de la columna y fila donde se ubica. Existen filas, celdas, columnas y también celdas activas. En la celda activa se pueden ingresar los datos y también aparece en la barra que está en la parte superior. En Excel se pueden seleccionar una por una las hojas de cálculo completas que nosotros queremos. Se puede presionar la tecla Control si queremos seleccionar las hojas de cálculo entre dos puntos. Ejemplo, de la hoja 3 a la hoja 6 incluiría las hojas 3, 4, 5 y 6. Se debe dar clic en la tecla Shift y seleccionar las hojas de cálculo. Al seleccionar las hojas de cálculo, de esta manera las modificaciones que apliquemos en una hoja se van a copiar en las demás hojas seleccionadas. Rango de selección. En Excel se pueden seleccionar varias celdas como se muestra en la imagen. A este conjunto se le llama rango de selección. En el recuadro que indica las celdas activas aparecen la letra y el número de la primera celda, y seguida de dos puntos aparece la letra y número de la última celda seleccionada. En las imágenes aparecen los ejemplos B2, dos puntos D5 y K9, dos puntos M12. Capturar datos. Una vez que terminamos de escribir los datos en una celda activa, debemos de dar Enter o seleccionar otra celda para que lo que escribamos se quede guardado en dicha celda. Para editar la información en una celda se debe seleccionar la celda y después presionar la tecla F2. También se puede editar dando dos clics sobre la celda. En Excel podemos agregar columnas a la izquierda de otra. Para eso se debe seleccionar la columna completa y dar clic en Inicio. Luego se selecciona la opción Insertar columnas de hoja. Si se quiere agregar una fila, se siguen los mismos pasos, pero en lugar de elegir Insertar columna de hoja, se elige la opción Insertar filas de hoja. Si queremos eliminar una fila o columna, se debe seleccionar lo que queremos quitar y luego hacer clic en Inicio y después seleccionar Eliminar. Cuando queramos seleccionar toda la hoja de cálculo, debemos ir a la parte donde se unen las filas y las columnas y dar clic. Para seleccionar filas o columnas, podemos dar clic en la zona donde se encuentra el número o letra. Como se observa en el ejemplo de la imagen, en ocasiones el texto es demasiado largo y se sale de las celdas. Esto solo cuando no hay datos en la columna de la derecha. Si hay datos en la columna de al lado, el texto no se mostrará completo. Para solucionar esto, se puede cambiar el tamaño de las columnas. Se debe seleccionar el borde de la columna y debe aparecer una cruz con dos flechas. Y sin soltar, se debe arrastrar el cursor hasta que la columna alcance el tamaño que deseamos. Se puede modificar el estilo de celdas, ya sea marcando los bordes más gruesos o cambiando los colores para poder acceder a estas opciones. Se debe ir a la sección Inicio y buscar el icono que está señalado en la imagen. También puedes cambiar los bordes de las celdas seleccionando el pequeño cuadro con la flecha que se encuentra en la esquina inferior derecha y se da clic en la opción Borde. En Excel también se puede modificar las características del documento, tales como el tamaño de la hoja, márgenes, orientación vertical, horizontal, fondos, entre otras funciones. De la misma manera que en Word y PowerPoint. En Excel también se pueden cambiar los tipos de letra, el tamaño de color, las opciones para configurar el texto se encuentran en la sección de inicio. Debemos recordar que debemos tener el texto seleccionado antes de modificar el estilo. Al momento de redactar texto o datos en las celdas de Excel, podemos acomodarlos de manera que quede centrado en la celda o cargado hacia la derecha o izquierda o arriba y abajo.
Esto se puede hacer al acceder a la opción que se encuentra en la pestaña de inicio en alineación. Para hacer que el texto quepa en la columna, se puede dar clic en la opción Ajustar texto. Cuando un texto no cabe en una celda, se pueden seleccionar las celdas que abarca y dar clic en Combinar y centrar. Así, las celdas se van a convertir en una y el texto se va a centrar. Debemos recordar que antes de elegir estas opciones debemos tener seleccionado el texto. Otra función que tiene el programa de Excel es que puede ordenar los datos ingresados de mayor a menor o al revés, también en orden alfabético. También es posible asignar un formato a las celdas dependiendo del tipo de datos que ingresemos a las celdas. Por ejemplo, si hablamos de dinero o de fechas, porcentajes, etc. Operaciones. Una de las funciones más importantes de Excel es que permite realizar varias operaciones matemáticas en los datos que ingresamos. Para esto es necesario ingresar la fórmula desde la celda donde deseamos que se haga la operación. Lo primero que se debe poner para ingresar la fórmula es el signo igual y se debe escribir la letra y número de celdas, es decir, el rango de selección. En la imagen se observa que se ingresó una fórmula en la celda B7, donde sumaron las celdas B3, B4, B5 y B6. Signos matemáticos en Excel. Podemos encontrar la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma estaba marcada por el símbolo de suma, la resta por el signo de resta, la multiplicación es la estrella y la división es una línea. Fórmulas. Cabe mencionar que en Excel ya viene un pequeño catálogo con formas, ya que a veces es muy difícil ingresar manualmente la fórmula y todas las celdas. Para acceder a las fórmulas ya contempladas por Excel, debemos ir a la selección Fórmulas que está en la parte superior. Algunas de estas fórmulas son sumar, obtener promedios, obtener el valor más grande o el más pequeño de un conjunto de datos, entre otras. Ejemplo de algunas fórmulas. Para sacar el promedio. Para usar esta fórmula se debe seleccionar una celda vacía e ingresar igual, promedio y el rango de selección. Para el valor máximo y mínimo, esta fórmula nos permite ubicar entre un conjunto de datos el mayor o el menor dependiendo de lo que busquemos. Para ello se escribe, en el caso del máximo, se escribe igual, máximo y el rango de selección, y para el mínimo se escribe igual, mínimo, rango de selección. Gráficos. Cuando hemos ingresado datos a la hoja de cálculo en una tabla y queremos mostrarlos de una manera más simple y llamativa, podemos usar los gráficos, gráfica de barras, de líneas, de círculo, etc. Para poner gráficos debemos seleccionar, insertar y hacer clic en gráficos y elegir uno de los diseños que ofrece Excel. Una vez que tenemos nuestra gráfica en la opción Herramientas de gráfico, podemos cambiar el diseño, colores, orientación, etc. Finalmente, para ponerle un título a nuestra gráfica, debemos ir a la sección que dice Presentación y buscar donde diga Título del gráfico para que genere un espacio donde podamos escribir la gráfica.